Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Romanos, carta a Romanos, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 1. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Y cuando lo tienes, por favor, ponte de pie, si puedes hacerlo, y vamos a hacer lectura de esta porción de la palabra. Vamos a hacerlo todos, hermanos. Vamos a hacerlo todos leyendo Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, vamos a leer todos juntos, hermanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Señor, te damos gracias por este día, por tu palabra bendita por los siglos. Te alabamos, Señor, porque tú nos amas mucho, nos amas tanto que enviaste a tu Hijo a morir en nuestro lugar. Y Señor, nos pides nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ver en esta hora lo que tú dices en tu palabra y ser animados para entregar cada parte de nuestro ser a ti, Señor. Gracias por tu cuidado para nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que está aquí ministrando en esta hora a cada corazón. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te damos gracias. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y Romanos capítulo 12. Quiero hablar en esta hora, hermanos, acerca de un tema que encontramos en esta porción de la palabra y en otros pasajes de la Escritura también, y es la consagración a Dios. La consagración a Dios. Puede ser llamado consagración. También he visto que en algunos lugares, algunos libros, le dicen una entrega total a Dios. Una entrega total a Dios. O como el pasaje mismo lo enseña, presentar a Dios nuestros cuerpos a Dios. Me gusta la palabra consagración. Consagración tiene la idea de ir a Dios con las manos vacías para que Él llene completamente nuestra vida. Hay algunas exageraciones que se han dicho en cuanto al tema de la consagración, ideas equivocadas. Algunos afirman que la consagración es algo que corresponde solamente a un grupo seleccionado de personas. Solamente, dicen algunas personas, son consagrados o deben consagrarse los ministros del Evangelio, los pastores, los misioneros, los maestros de la palabra, solamente un grupo de personas. Pero interesantemente, cuando leo en la Biblia, en Romanos capítulo 12, está hablando aquí el apóstol Pablo a los hermanos. Pablo está hablando a los hermanos, a aquellos a los cuales les escribió esta carta. Entonces, la consagración no es para un grupo de personas específicas, sino para todo creyente, para toda persona que viene delante de Dios y puede decir, Señor, aquí está mi vida. Eso es consagración. Consagración no significa que vamos a dejar de tener tentaciones con el pecado o la lucha con el pecado. Interesantemente, después que Pablo le dice aquí a los hermanos de los romanos, que se consagren a Dios, les dice después en el versículo 2, no se conformen a este siglo, sino
transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, les dice que no se amolden a este mundo. Y anteriormente le ha dicho que se consagren. No es la idea de la consagración de que ya no vamos a tener la lucha contra el pecado, las tentaciones, o ser susceptibles a tentaciones. Pero sí es verdad que la infusión del Espíritu Santo a través de una vida consagrada nos dará nueva fuerza para vencer el pecado, para vencer la maldad, para no ser susceptibles a las tentaciones. Algunas ideas equivocadas en cuanto a la consagración. Y otra cosa, hermanos, la consagración que Dios nos pide en este pasaje no significa que nuestra vida va a ser destruida por el fuego. Se dice aquí en la palabra de Dios que debemos presentar, así que hermanos, os ruego, dice el apóstol Pablo, por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio. Sacrificio. Acabo de terminar de leer otra vez el libro de Levíticos. Y es una bendición leer ese libro. Para algunos puede parecer un libro un poco aburrido, pero la verdad es que he descubierto, hermanos, que hay mucha enseñanza en el libro de Levíticos en relación a los sacrificios. Y muchos de esos sacrificios del Antiguo Testamento expresados en el libro o descritos en el libro de Levíticos tienen que ver con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, si tiene tiempo, métase ahí en el libro de Levíticos a leer. Yo recuerdo que en alguna ocasión, cuando yo salí del seminario, unos hermanos de una iglesia me dijeron que enseñara el libro de Levíticos a ellos. Dice, hermano, y usted viene del seminario, ya sabe todo. Entonces, si nos puede enseñar este libro de Levíticos. Y yo me puse a estudiar, ya había estudiado algo, pero me puse a estudiar y era tan profundo ese libro, hermanos, que mejor le dije, miren, vamos a esperar un tiempo y ya después podemos enseñar en cuanto a ese libro. Y a lo largo del tiempo, hermanos, he estado leyendo, meditando en el libro de Levíticos y me gustaría hacer un estudio más profundo sobre ese libro en específico. Un libro muy importante en la Biblia. Pero habla de los sacrificios. Y cuando el ofrendante traía un animal para ser consagrado a Dios, para ser dedicado a Dios, por una ofrenda a Dios, lo traía y el sacerdote tomaba el animal y ese animal era quemado completamente. No quedaba nada del animal. Quizás al pensar un poco en cuanto a este tema de los sacrificios y ver que Dios nos pide a nosotros que traigamos no un sacrificio muerto, sino uno vivo delante de Dios, pudiéramos pensar que la consagración a Dios es ese fuego que destruye todo. Pero lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, habla de un fuego que no destruye, hermanos. Un fuego que purifica. Purifica. En la Biblia encontramos esos sentidos en el fuego. El fuego puede ser destructivo como el juicio de Dios. El juicio de Dios viene, hermanos. Y el juicio de Dios es en verdad. Él lo ha dicho. Pero también en la palabra de Dios encontramos la imagen de fuego purificador. El fuego que consume el pecado. Y Dios nos pide ahora que entreguemos no un sacrificio muerto, no un animal, sino nuestra propia vida. Cuando vengas a Dios, y estoy hablando de consagración a Dios, cuando vengas a Dios no pienses que Dios va a destruir tu vida. Él nunca trabaja de esa manera. Dios quiere darte su fuego que sana, su fuego que purifica, su fuego saludable, saludable. Venir a Dios y consagrar nuestra vida, hermanos, es la voluntad de Dios para nosotros aquí. Algunas ideas en cuanto a la consagración. He hablado algo en cuanto a la consagración y es muy importante. Se dice que el gran evangelista D.L. Moody escuchó a un predicador decir que el mundo no ha visto
a lo que puede hacer Dios a través de un hombre que se consagra totalmente a Él. Esto escuchó D.L. Moody. Y D.L. Moody, cuando escuchó de este predicador esto, dijo: por la gracia de Dios, yo seré ese hombre. ¿Eh? Y si usted puede leer un poco o buscar ahí, ponga ahí en YouTube D.L. Moody, usted va a ver lo que Dios hizo a través de él. Gran evangelista de la palabra, gran evangelista llevando la palabra de Dios en diferentes lugares. Dios lo usó poderosamente. Pero entonces es importante, hermanos, consagrar nuestra vida a Dios. Cuando hablo de la consagración, a veces pienso, como este ejemplo que voy a dar, que se piensa que la consagración es algo que no podemos alcanzar y que no nos sirve de mucho, pero no es así. Le cuento la siguiente anécdota, hermanos. Fuimos a visitar a unos tíos de mi esposa. Entonces el tío de mi esposa, que se llama David, me dice: Virgilio, quisiera mostrarte una Biblia. Entonces me mostró esta Biblia. Esta es la Biblia del Cántaro, 1600. La revisión de la Biblia del Oso, 1500. Entonces me trajo la Biblia y yo la vi, dije: wow, qué hermosa Biblia. Es como esa de la imagen, las letras en dorada, la imagen del cántaro, que todo eso tiene un significado de la Biblia. Y muy bonita, muy bonita. Entonces me dice: mira, fui a un tianguis a comprar algo, y entonces vi que una señora tenía esta Biblia, estaba vendiéndola, y yo fui, me acerqué y le dije qué era. Entonces me mostró la Biblia, pero cuando yo abrí la Biblia no entendía nada. Estaba en un lenguaje, yo pensé que estaba en un lenguaje, en otra lengua, en otro idioma. Y no, estaba en castellano, hermanos, porque esta es la revisión esto es de Reina Valera. Entonces dio origen a nuestras nuevas versiones, ¿sí? Una de las primeras. Esto es una Biblia histórica, de mucha historia. Pero es una Biblia grande, hermano. Yo pienso que esa Biblia debe quizás pesar 2 kilos, hermano, de lo grande que está ahí. Muy bonita Biblia y todo. Entonces le digo: qué bueno, tío, por la Biblia, me gusta mucho. Y me dice: mira, la señora que estaba vendiendo la Biblia me dijo: mira, si tú compras un libro, te regalo la Biblia. Le regaló esta Biblia. Es una cosa tremenda. Entonces mi tío me dice: mira, yo no entiendo bien, pero mira, te la voy a dar para que la lleves y entonces puedas examinar y después platicamos. Y yo creo que Dios está tocando su vida también, porque hemos estado orando y también diciéndole del Evangelio, y creo que Dios está haciendo una obra. Y entonces me dio la Biblia. Pero qué interesante, hermano, porque es una Biblia muy grande, muy bonita, hermosa Biblia histórica. Cuando uno la lee, parece que sí, uno está leyendo otro idioma, pero no, es castellano, nada más que muy antiguo, y no sé, por partes uno no puede entender muy bien. Pero, interesantemente, esta Biblia es preciosa, es grande, es una Biblia histórica muy bonita, pero pues no me es tan funcional, hermano. No me gustaría tener una Biblia así, a menos que quiera alzar pesas con ella, ¿no? Porque es muy grande, y quizás tenerla como algo histórico también para leerla, y es como tener una Biblia en un museo, ¿sí? La Biblia en los museos están ahí, uno puede ver, pero no puede aprovechar mucho de ellas. Creo que a veces así pasa con el tema de la entrega completa a Dios. Nos gusta la idea, bien bonito, wow, lo máximo, pero no aprovechamos todo, no vemos la belleza que hay detrás de una consagración a Dios. Quiero animarte en esta hora, porque el apóstol Pablo también lo hace. El apóstol Pablo dice en este pasaje: os ruego, ni siquiera es un mandato, es un ruego del apóstol Pablo. Les ruego por las misericordias de Dios. Hoy yo también, como el apóstol Pablo lo hizo una vez, quisiera ver cuáles son las misericordias de Dios. Porque si Él dice que es por la misericordia de Dios que nosotros podemos consagrar nuestra vida a Él, yo quiero también expresar lo que Dios ha puesto en mi corazón en cuanto a las misericordias de Dios.
¿Qué son las misericordias de Dios? El apóstol Pablo, el libro de los Romanos, es un libro sistemático. Está muy bien estructurado. El apóstol Pablo dedicó mucho tiempo a estructurar este libro y el Espíritu Santo lo guió para hacerlo de esa manera. Y a veces el apóstol Pablo usa palabras para unir grandes secciones del libro. Lo hace, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, cuando dice justificados pues por la fe. Ese pues tiene que ver con lo que está antes, en los capítulos anteriores. Pero hace algo interesante en el capítulo 12 porque dice las misericordias de Dios. ¿Qué misericordias? Todo lo que ha dicho del capítulo 1 al capítulo 11. Mire la sección tan grande, en una sola palabra. Las misericordias de Dios. Entonces hay mucha misericordia de Dios del capítulo 1 al capítulo 11 del libro de los Romanos. Pero en esta ocasión yo traigo 7 para ti. 7, que yo he descubierto, aunque debe haber muchísimo más que Dios quiere para tu vida. El libro de Romanos es precioso. Les invito a que puedan leerlo. El libro de Romanos ha inspirado a grandes hombres para hacer cambios sociales, religiosos en diferentes países, hermanos. El libro de Romanos inspiró al reformador Martín Lutero y también a Juan Wesley, hermano. Si eso, lo que ellos hicieron, nos debe llevar a pensar, este libro es importante. Es importante como toda la Biblia. Pero este libro, hermano, su enseñanza es preciosa. Como decía mi profesor de soteriología en el seminario, doctor Johnson, el libro de Romanos es el evangelio para los evangélicos. El libro de Romanos es el evangelio para los evangélicos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que la salvación no termina solamente cuando recibimos a Cristo. Dios quiere darnos mucho más, mucho más. La salvación es el comienzo, pero Dios quiere hacerte saber que Él tiene grandes cosas para ti, grandes bendiciones. Y hoy quiero animarte con eso porque yo también he sido animado. Entonces quiero darte algo de las misericordias de Dios en el libro de los Romanos, capítulo 1 al 11. Voy a tomar de algunos pasajes y te animo a que tú puedas ver mucho más del libro de Romanos en cuanto a las misericordias de Dios. Bien, ¿por qué debemos consagrarnos a Dios? Primeramente, porque Dios nos transforma por medio del Evangelio. El apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Hermanos, el Evangelio es poder de Dios. No poder en el sentido destructivo, porque algunos cuando leen aquí poder de Dios en griego es dunamis, entonces dice, viene de dinamit, tomamos de ahí la palabra dinamita, he escuchado eso, pero hermano, donde hay una explosión hay muerte y destrucción. Entonces no me gusta tanto esa traducción, yo prefiero decir, es poder transformador. Qué maravilla es el Evangelio, hermanos. Que cuando escuchamos decir de personas que el Evangelio les ha cambiado el corazón, podemos saber que es verdad lo que Dios ha dicho también. Y lo creemos por fe, pero también lo creemos en la vida de hombres y mujeres que Dios en realidad les ha cambiado el corazón, hermanos. El Evangelio es poder transformador para la vida. No solamente comienza cuando usted cree en Jesús, continúa en el tiempo presente y se dará por el futuro y en la eternidad. Todavía seguiremos alabando a Dios por su santo evangelio, el evangelio de Cristo. Esto será una bendición, hermano. Es buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. ¿Quién puede creer? Todos.
en aquel tiempo judíos, griegos, pero hoy que mexicanos, panameños, de todas las nacionalidades, estadounidenses, ¿verdad? De todo lugar, hermanos, no importa quién sea, todos pueden creer. No solo poder de Dios para todo país, de toda nación, no solamente eso, sino poder de Dios para toda persona, ya sea un niño, ya sea una persona madura, ya sea un anciano, porque el poder de Dios, el evangelio puede ser comprendido hasta por un niño. El viernes, doy gloria a Dios, hermanos, el viernes llegué a la casa después del culto de oración y mis hijos estaban ya para dormir. Tuvimos un hermoso culto en oración y llegué y entonces mis hijos me dicen, papi, vas a orar con nosotros, todas las noches oro con ellos. Entonces voy a orar con ellos y mi hijo menor me dice, papi, ¿cuándo me voy a bautizar? Y mi pregunta siguiente es, ¿por qué te quieres bautizar? ¿Por qué te quieres bautizar? Y me dice él, porque quiero recibir a Cristo en mi corazón. Hermanos, hubieron dos pensamientos en mi corazón, en mi mente. Primer pensamiento, está muy chico, todavía no va a comprender bien. Y el segundo, que fue del Espíritu Santo, fue, si tu hijo muere hoy, ¿a dónde va a ir? Y le expliqué el evangelio. Nos llevamos tiempo. Era tarde. Llegó su hermano también ahí escuchando. ¿Sí? Y gloria a Dios, hermanos. Los dos ese día recibieron a Cristo como Salvador personal. Yo me gozo, hermanos, porque el día que nacieron mis hijos yo los tuve en las manos y yo le dije a Dios, Dios, permíteme llevar a mis hijos a ti. Permíteme guiar a mis hijos a Cristo. Sí los amo mucho, hermanos, pero lo más importante es que ellos conozcan a Cristo como Salvador personal. Lo demás también es importante, pero eso, hermano. Y doy gloria a Dios, doy gracias a Dios por los maestros que han estado con ellos. Yo sé que no ha sido trabajo mío, hermanos. El Espíritu Santo está obrando en el corazón de los niños también. Y cuando ellos dicen cosas como esta, hay que prestar atención, porque es el Espíritu Santo que está obrando, que les está llamando, que les está inquietando para hacer este tipo de preguntas. ¿Sí? Entonces doy gloria a Dios porque fue una respuesta contestada del Señor en mi vida. Y gloria al Señor, hermano. Y entonces digo, el evangelio es poder de Dios, ¿para quién? Para los niñitos, para los más grandes, para todos, hermano. El evangelio es maravilloso, la buena nueva de salvación es una maravilla. ¿Sí? Jesús lo dijo, Jesús lo expresó. ¿De qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Dígame usted. Aprovechando aquí todo el mundo, ganando millones, haciendo dinero, haciendo fama, haciendo fortuna. Y finalmente muere y abre sus ojos en un lugar de condenación. Perdió su alma. Hermanos, el evangelio es precioso por eso. Y qué interesante que dice Jesús también, que lo ha puesto, sí, así como un tesoro en nosotros. El evangelio es poder de Dios. Qué gran misericordia. Segundo, Dios alaba la obra de su Hijo en nosotros. La primera vez que escuché esto, yo lo había leído, he leído el libro de Romanos varias veces, lo he estudiado. Pero cuando un maestro dijo esto, yo estaba pensando, wow, Dios habla bien porque alaba, ¿sí? La alabanza del cual viene de Dios. Alabanza es hablar bien de alguien. Entonces yo decía, ¿cómo Dios puede alabar algo o a alguien? Si Él es digno de alabanza y de adoración, ¿cómo es posible que pueda alabar? Y si alaba, se debe alabar Él mismo, porque ¿qué más va a alabar?
Pero no somos nosotros, hermanos, el orgullo espiritual es terrible. No crea que es por sus buenas obras, ni por nada de lo que usted ha hecho. Es por Cristo Jesús. Y si Dios va a alabar a alguien, es por la obra de su amado Hijo en el corazón de esa persona. Cuando Dios ve a hombres y mujeres que son sus hijos andando en la verdad, dando honra y gloria a Dios, siendo buenos trabajadores, siendo buenos hermanos, siendo buenos hijos, siendo buenos padres, teniendo una vida justa, ¿sí? Alaba. Y dice aquí, sino que el judío lo es en el interior, en la circuncisión. La circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza de la cual viene, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y tengo otro pasaje ahí que se cumple también en Ezequiel. Le daré un corazón y un espíritu nuevo, ¿verdad? Y pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Y finalmente lo que Dios dijo acerca de su Hijo Jesús en Mateo 3:17. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si Dios va a alabar a alguien, es por la obra de Dios en nuestra vida. Esto es mucha misericordia de Dios, hermanos. Nos debe animar a vivir, a tratar de agradar a Dios en todo, para que Dios tenga algo bueno que decir. No que diga cosas malas, porque la verdad es que el creyente puede ser un instrumento de honra o de deshonra a Dios. Sí, que la gente diga: mira, qué hermoso Dios tienes, porque veo que tú estás sirviendo a Dios y que tú estás bien con Dios y estás haciendo lo mejor, y yo quiero ir y amar a ese Dios. ¿Sí? Como dijo alguien, no conozco a Dios, era un ateo, alguien que no creía en Dios. Oí esta historia en alguna ocasión. No creía en Dios, pero tenía un compañero de trabajo que era creyente y era un buen creyente, alguien de testimonio. Y dijo: yo no creo en Dios, yo no sé nada sobre Dios, pero si yo llego a ir a una iglesia, quiero ir a la iglesia de él. Quiero ir a la iglesia de mi compañero. ¿Por qué? Porque estaba dando testimonio. Instrumentos de honra o de deshonra en las manos de Dios. Otra misericordia de Dios. Dios manifestó su justicia. Su justicia. Dios manifestó su justicia en nosotros, a favor de nosotros. Y esto es muy importante sobre la consagración a Dios. Dice la palabra en Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hablando de consagración, cuando los animales eran sacrificados, la sangre del animal sacrificado caía sobre unas tablas que se llaman el propiciatorio. ¿Qué sucedía en ese momento? Dios veía la fe del ofrendante al ofrendar lo que él estaba pidiendo, veía la sangre sobre el propiciatorio y entonces perdonaba al que estaba ofreciendo. Pasar los pecados por alto no significa que Dios estaba haciéndose como dice, de la vista gorda, que no ve los pecados. Él no puede hacer eso, hermanos. Es justo. No puede hacer eso. Pero lo que sí puede hacer Dios es que por medio de un sacrificio, de un animal que Él estaba pidiendo, tal como Él lo estaba pidiendo, la sangre de ese animal le recordaba a Dios que un día iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Dios decía: perdonado. Las tablas del propiciatorio, hermanos. Ahora, cuando Pablo
reflexiona en cuanto a este tema, dice, Cristo es, mire lo que dice aquí, dice, a quien Dios puso como propiciación, como esas tablas, hermanos. Cristo es. Entonces, ahora Dios no solamente pasa por alto viendo que va a venir Jesús, sino que ahora perdona completamente a través del sacrificio de su Hijo, de su único Hijo, la sangre de Cristo. Al pensar en esto, debemos considerar varias cosas, hermanos, en cuanto al sacrificio. El sacrificio era voluntario. Tenía que ser un sacrificio de sangre. Tenía que ser un animal perfecto, que el ofrendante daba a Dios. Y cuando Cristo vino, Él vertió su sangre por nosotros. ¿De qué nos habla todo esto? Es algo interesante, hermanos. En el libro de Levítico lo podemos ver. Por tiempo no voy a ver todo lo que quiero enseñar, solamente voy a referirlo. Pero el ofrendante ponía sus manos sobre el animal que iba a ser sacrificado. ¿En señal de qué? De que ese animal llevaba sus pecados. Cuando nosotros vamos a Cristo es precisamente lo que el Señor hizo. Él llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades. Él sufrió por nosotros. Entonces, hermanos, es muy importante ver esta imagen de Cristo en el propiciatorio y ver que su sangre es preciosa. Su sangre es preciosa porque nos limpia de todo pecado. Pero la sangre del Hijo de Dios fue vertida. Acuérdense del propiciatorio. Es importante la sangre del Señor. Al considerar nuestra consagración a Dios, debemos pedirle al Espíritu Santo ahora que nos haga ver la gran importancia, la reverencia que cada uno de nosotros debemos tener a la sangre de Cristo. Sí, hermanos. Oh Espíritu Santo, hazme ver la importancia. No quiero pisotear, no quiero despreciar la sangre del Hijo de Dios. Hermanos, que Dios nos lleve a ver eso, porque entonces va a haber una verdadera consagración a Dios. Solo Dios puede hacerlo, pero nuestra oración debe ser esa. Siguiente, misericordia. Dios ha hecho las paces con nosotros, hermanos. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. Qué maravilloso. Yo no sé si esa misericordia a ti te hace enternecer tu corazón. El hecho de estar en paz con Dios. Significa, hermanos, que Jesucristo el Señor, cuando murió, tomó la mano de Dios, tomó tu mano y las unió en Él, reconciliando así tu vida con la vida del Dios Santo. Hermanos, ¿hay algo en lo cual gloriarnos en esto? ¿Qué hemos hecho nosotros? Creer, eso sí. Pero Él ha hecho todo, hermanos, ha tomado la mano del Padre y entonces la tuya la ha llevado a Él, te ha reconciliado con Dios y ahora tú estás en paz con Dios. Esto a mí me impacta mucho, hermanos, porque es no estar bajo la ira de Dios. Esto no es la paz de Dios que Él deja en nuestro corazón, eso es otra cosa. Mis pasos dejo, mis pasos doy, yo no la doy como el mundo la da. Esto tiene que ver con la paz con Dios en el sentido del juicio de Dios, que ya no va a caer sobre el que ha creído en la sangre de Jesucristo y ha sido lavado en su sangre. No, nunca más. Estamos en paz para con Dios. ¿Te gusta estar en paz con otros? A mí sí. A mí me encanta mi casa cuando hay mucha paz, hermano. Que la paz
muy maravillosa. No hay discusiones, no hay pelea, hay cooperación, hay amor, ¿verdad? Pero en un lugar donde no hay paz, nadie quiere estar. Hasta uno se siente incómodo, ¿verdad? Uno llega y te están peleando con este y ¡ay! Me quiero ir de ahí, ¿verdad? Porque no hay paz. Pero donde hay paz, hermanos, ¡ah, qué maravilla! Bueno, tú tienes paz con Dios. Tú tienes paz con Dios y eso es maravilloso. Es una de las grandes misericordias de Dios por nosotros. Muy bien, seguimos. Otra gran misericordia de Dios es que Dios nos da el poder para vencer el pecado. El apóstol Pablo habla mucho de esto en Romanos capítulo 6. Y me encanta Romanos capítulo 6. Y el versículo favorito del hermano Virgilio es Romanos 6:6. Romanos 6:6. Porque encuentro en él una gran realidad. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Qué gran misericordia, hermanos, del Señor. Él nos da el poder para vencer contra el pecado en nuestra vida. No está hablando aquí el apóstol Pablo de pecadillos groseros como la mentira u otros que pudiera haber. Está hablando de la gente de maldad, de pecado, de destrucción en la vida de todo ser humano. Algo que está opuesto a Dios, algo que se rebela contra Dios, algo con lo cual nacemos, que el apóstol Pablo lo identifica como el viejo hombre, la vieja naturaleza, el hombre de pecado. Pero la buena noticia ahí va. Él nos da el poder por medio de Cristo Jesús para vencer el pecado en nosotros. Tú puedes ser libre del pecado, pero dice la palabra, conociendo, sabiendo esta verdad. No solamente un asentimiento intelectual de decir si es cierto, sino una realidad en mi vida. En una ocasión estaba predicando sobre este tema en Romanos 6. Sí, recuerdo siempre eso, hermanos, porque fue algo que me marcó en un punto de mi vida cuando prediqué sobre Romanos capítulo 6. Entonces yo estoy predicando y al final le digo a los hermanos, miren hermanos, le voy a hacer una pregunta. ¿Cree usted que Cristo murió por usted? Y entonces me dice, sí, amén, amén. ¿Cree usted que cuando Cristo murió, usted murió con Él? Ya no hubo tanto amén. ¿Cree usted que cuando Cristo fue sepultado usted con Él? Como que no, tampoco. ¿Cree usted que cuando Cristo resucitó en una nueva vida y tú resucitaste en una nueva vida con Él? Tampoco hubo muchos amén. Hermano, el amén debe ser ese. Amén. Cuando Cristo murió, mi viejo hombre murió con Él. Cuando Cristo fue sepultado, también ahí estaba sepultado el viejo hombre. Cuando Cristo resucitó, yo resucité en una nueva vida. Y ahora vivo en nueva vida porque Él no vuelve a morir, hermanos. Él vive por siempre. Este es un mensaje, hermanos, para creerlo, de verdad, porque es real. Esto se llama la doctrina de la identificación del creyente con Cristo. Lo que le pasó a Cristo, también al creyente por gracia. Y cuando lo creemos, entonces tenemos nosotros el poder para vencer el pecado. Muy bien, hermanos. Seguimos. Hay más. Mire esta bendición, hermanos. Esta misericordia tan hermosa del Señor. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Esta es una doctrina de los metodistas, hermano, muy buena. Es una aportación de los metodistas a la iglesia. Se llama la doctrina de el testimonio del Espíritu Santo en el corazón de un creyente. Y esta doctrina, hermanos, es muy especial,
Porque no somos salvos porque una persona lo dice. O no somos salvos por emociones. No, somos salvos, hermanos, y el Espíritu Santo lo confirma en nosotros diciéndome, eres un hijo o una hija de Dios. Es el testimonio del Espíritu. Y pensando, hermanos, en la consagración de todo creyente a Cristo, ¿por qué no pedirle al Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, habla a mi vida hoy? No un sermón solamente, habla tú a mi corazón. ¿Usted cree que el Espíritu Santo no está hablando en cada momento? No deja de hablar, hermanos. Si hay una cosa que yo he visto en la palabra de Dios, es que Dios está hablando. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo. Él está hablando muy claro, está hablando constantemente, a veces está hablando fuertemente. Pero la pregunta no es si Él está hablando, porque Él está hablando. Él está hablando a través de predicadores, de maestros, de profetas hoy día. Cuando hablo de profeta hay un paréntesis. Profeta en el sentido de predicar la palabra de Dios. La palabra profética más segura. Esto, sí. Evangelistas, maestros, todo eso, pastores. Dios está hablando, pero la pregunta no es si Él está hablando, porque Él no ha dejado de hablar. La pregunta es si tú le estás escuchando. Ha pasado un año y viene otro año. La pregunta es, ¿le estoy escuchando? ¿Estoy abriendo mi corazón al Espíritu Santo y decirle, oh Espíritu Santo, aquí está mi vida? Háblame, por favor. Háblame a través de tu palabra bendita. Que yo caiga de rodillas a tus pies diciéndote, gracias Señor, gracias por hablarme, me mostraste mi pecado, me mostraste mi maldad, y ahí llorando, hermanos, ahí, no de tipo emocional, porque algunos confunden la consagración a Dios con emociones, llorando ahí. No, es un sentir de ver nuestra maldad. Una radiografía de quiénes somos, no más hipocresía, tal como somos delante de Dios, y que el Espíritu Santo nos muestre eso y decir, así soy, gracias por mostrármelo, perdóname Señor, me comprometo contigo, voy a servirte, ayúdame, llena mi vida, llena mis manos Señor, estoy completamente vacío, vengo para que tú lo llenes Señor. Quiero que tú seas lo más importante en mi vida. Oh, hermanos, necesitamos consagración a Dios. Necesitamos entrega a Dios. Él lo quiere. Bueno, la palabra lo ruega. Lo ruega. Ni siquiera lo pide, hermanos. O no lo ordena. Es un ruego del corazón. Ven a Cristo, es necesario, porque no pueden pasar los años todo el tiempo siendo creyentes que no se están rindiendo a Dios. Que el Señor nos ayude para rendir nuestra vida completamente a Él, completamente. Hay muchas cosas que a las personas les gusta rendir a Dios. Yo he visto y he tenido también la experiencia de hermanos que dicen, quizás no esta iglesia, en otros lugares, que tienen esa práctica, y que compran un carro nuevo y entonces pastor venga para que lo ore por él, y no por el carro, ¿qué vamos a orar por el carro? Orar por los que están ahí comprando el carro, ¿no? Pero la cosa es que ellos consagran eso a Dios. Y también a veces una casa nueva, entonces vamos para consagrar esto a Dios, para orar. No tengo nada en contra de eso, ¿verdad? Ahora sí, eso sí. Si usted va a consagrar a Dios algo, que sea de verdad. Que sea de verdad. Porque si no, consagro a Dios algo, pero no es cierto. Entonces, hermanos, no. Si va a consagrar algo, que sea de verdad. Pero lo que quiero decir es
Los cristianos consagran muchas cosas, pero cuando se trata de su vida, ahí ya espérate Dios. Cuando el creyente lleva su vida porque dice el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo que hemos leído, ya está ahí su vida. Ya va a estar en el altar, pero se baja del altar. Viene el fuego purificador, pero ya no quiero fuego. Espérate, Señor, todavía no. Porque algunos dicen así, ¿no? Que la consagración a Dios, todavía no estoy listo para consagrar mi vida, todavía no, la consagración, sí, para los pastores, los que están ahí casi todo el tiempo en un lugar estudiando, para ellos sí, el misionero, claro que sí, que se consagre, pero yo no necesito eso. Yo bien vengo, me siento a escuchar la palabra, a alabar, ya. Y así pasan los años, hermanos. No, es necesario consagrarse a Dios porque Dios no quiere destruir tu vida. Él quiere purificar, Él quiere lavar, Él quiere darte plenitud de vida, plenitud de vida. Por eso decía Dr. Johnson, el libro de Romanos es el evangelio para los evangélicos. ¿Sí? La salvación no solamente es creer, sino lo que Dios quiere hacer a través de mí. ¿Sí? La salvación no solamente lo que Dios hace por mí, eso está bien, pero ahora lo que Dios quiere hacer a través de mí. ¿Sí? ¿Necesitan a tu alrededor de Cristo? ¿Hay gente que necesita? Claro que sí. Es necesario la consagración a Dios. Es necesario. Muy bien. Última. Esto es maravilloso. Dios nos amó y ahora nosotros le podemos amar a Él. No está bien el versículo, solo el pasaje. Está bien la cita, pero creo que no lo puse bien. Porque es Romanos 8:28, que dice, mas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando vemos este pasaje, normalmente tomamos la última parte. Es decir, todo obra para bien. Cosas agradables en nuestra vida, cosas no tan agradables y finalmente todo obra para bien. Esto nos da tranquilidad como creyentes al saber que descansamos en el poder de Dios. Dios tiene el control de todo y nos da paz y tranquilidad. Pero, este versículo tiene una condición, hermanos. No todo obra para bien a todos. Hay una condición. A los que aman a Dios. ¿Ama usted a Dios? Ahora, qué interesante que la palabra de Dios enseña que Él nos amó primero a nosotros. Y por eso lo amamos. Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo de nuevo, hermanos, en propiciación. Propiciatorio de nuevo, ¿sí? Por nuestros pecados. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amo a Dios porque Él me amó primero. Esto es algo maravilloso, porque el amor de Dios, hermanos, es indescriptible. Con amor eterno te he amado. Nadie ama como Dios. Nadie tiene el tipo de amor de Dios. Él ama de forma eterna. Y te ha amado. Pero, ¿realmente amamos a Dios? Que nuestra oración sea, Señor, quiero amarte.
quiero conocerte completamente. Y interesantemente, hermanos, amamos lo que conocemos. Con mi esposa cumplí 14 años de matrimonio y le aseguro que ahora la amo más que antes. No sé cuántos años más vendrá, el pastor está celebrando creo que más de 40 años, está el pastor por aquí, pero ya son muchos años. No más de 40, ¿verdad? ¿40? 44, wow. 44 años, hermanos, de casado. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero si le preguntamos al pastor, pastor, ¿usted ahora ama más a su esposa? Yo creo que diría, claro que sí. Amamos a quien conocemos. Si usted no conoce a Dios, ¿cómo le va a amar? No sabe su carácter, no sabe quién es. Si no leemos la Biblia y no escudriñamos quién es Él, lo que ha hecho por nosotros, las maravillas de la palabra, ¿cómo le vamos a amar? Que el Señor nos ayude a que este año que viene, hermanos, conozcamos más y más a Dios y por lo tanto le amemos más y más. Más y más. Conocerle y amarle. Termino con esto en el mismo pasaje que iniciamos. La clase de sacrificio que Dios pide en nosotros tiene 3 características. Es un sacrificio vivo, es un sacrificio santo y es un sacrificio agradable a Dios. Vivo, como ya he expresado, no podemos ofrecer a Dios algo muerto porque ya Él vive en nosotros. Vivo, santo y agradable a Dios son 3 características del sacrificio que Dios pide. Y todas ellas vienen de Dios. Tú tienes vida gracias a Él. Tú estás aquí gracias a Él. Nuestras vidas subsisten en Él. Santo. ¿Cómo puede ser uno santo si no es por la obra de Dios? Quiere decir apartado, como en el Antiguo Testamento es como alguien que corta una rama, ¿no? Separado ya de la maldad, del pecado, pero también tiene que ver con una limpieza del corazón del creyente, una pureza en el corazón, un corazón que no está dividido entre Dios y otras cosas, un corazón que solamente alaba a Dios, no tiene más ídolos. Un corazón para Dios, eso es santidad y también viene de Dios. Y finalmente, vivo, santo y agradable a Dios. Lo que Dios pide, para lo cual fuiste creado. En el Antiguo Testamento, Dios pedía sacrificio de animales perfectos, es decir, completos. ¿Eh? Con 4 patas, hermano. Completo. No más, ni más ni menos. ¿Para qué te creó Dios? Para alabar su santo nombre, para glorificarle. Para eso te creó Dios. Vivo, santo, agradable a Dios es algo que solo viene de Dios. Dios quiere consagración en nuestra vida. Vamos a hacer una oración viendo lo que hemos visto hoy y diciéndole a Dios, aquí está mi vida. Quiero ofrecerla a ti. Y entonces Dios va a tomar esa vida y va a purificar. Oremos, hermanos, así. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra bendita. Y ahora queremos orar así, Señor, de esta manera. Dios, por favor, transforma nuestra vida a través de tu evangelio. Que tu evangelio sea tan importante en nosotros que nuestra vida vaya cambiando en el andar contigo.
Señor, que cuando veas nuestra vida, tú te sientas bien al considerar la obra de tu Hijo en nosotros, Señor. Señor, gracias por manifestar tu justicia en nosotros. Si no hubieras manifestado tu justicia en nosotros, entonces estaríamos bajo tu ira. Gracias por haber manifestado tu justicia en Cristo Jesús. Señor, gracias por hacernos tus amigos. Gracias porque hiciste las paces con nosotros el día que nos justificaste y nos perdonaste de todos nuestros pecados. Ya no estamos bajo tu ira, Señor, y eso es maravilloso. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el mejor amigo que podemos tener. Dios, gracias porque nos das el poder para vencer el pecado en nosotros. Batallamos con el pecado. Es algo que nos asedia, es algo que está en rebeldía contra ti. Pero gracias por Jesucristo nuestro Señor, por quien ahora tenemos el poder para vencer el pecado en nosotros y glorificarte con eso. Oh Señor, queremos dar gracias por la voz del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Señor, si no hemos oído tu voz, permite que la escuchemos en este instante, Señor, y que lo que se ha predicado de tu palabra sea una realidad en el corazón de aquel que ha escuchado, Señor. Te pido, Padre, que no seamos oidores olvidadizos de tu palabra, sino hacedores de tu palabra, Señor. Señor, gracias porque tú nos amaste, nosotros también ahora podemos amarte. Señor, que nuestro corazón sea un corazón solo para ti y no dividido entre otros amores, sino un corazón que solo te ama a ti, Señor, y que por lo tanto ama a aquellos que están a nuestro alrededor y bendice a aquellos que están a nuestro alrededor, aunque nos hagan daño, aunque sean enemigos, Señor, aunque nos ofendan. Que solo mostremos amor tuyo a otro, Señor. Padre, que nuestras palabras sean palabras de edificación y nunca de destrucción, Señor. Guía nuestros pasos y te damos gracias, Señor, por este tiempo, en el cual ahora, Señor, te rogamos que sigas confirmando estas verdades en nuestro corazón hasta que no haya en nosotros duda de que tú quieres, Señor, que consagremos toda nuestra vida a ti, a tu servicio, Señor, y también para bendición de otros. Te damos gracias, Señor, y te honramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.